Jesucristo para salvación. Vamos a continuar, mis amados hermanos, en esta tarde con lo que es la carta del apóstol Pablo a los colosenses, a la iglesia en Colosas. Podríamos decir también la carta del apóstol Pablo para la iglesia del Señor Jesucristo que está en el Parque Santana. Porque nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Jesucristo está edificándonos para morada de Dios por toda la eternidad. Vamos a compartir el capítulo 1, dándole seguimiento a la exposición que hemos venido haciendo semana tras semana de la carta a los colosenses. Capítulo 1. Empezamos desde el versículo 15, que fue el que tratamos la semana pasada. Y nos detuvimos en el versículo 15, una sola porción de la Escritura, porque había y hay mucha riqueza en ella. Así que vamos a darle continuidad a lo que dice la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, que nos dé entendimiento y que también podamos nosotros comprender lo que es el mensaje de hoy, que tiene que ver con la magnitud de la obra de salvación que Dios ha hecho, no solamente para nosotros los seres humanos, sino también para toda la creación. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto, pero antes oremos para que Dios nos ayude con la suministración de toda la sabiduría espiritual que necesitamos y que estemos atentos a lo que el Señor ha de hablarnos en esta tarde. Dios nuestro Padre, te damos gracias por Jesucristo. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que aquí están, que ha sacado tiempo, Dios, para venir y estar congregados como hermanos, creciendo en tu conocimiento. Nos presentamos todos delante de ti porque te necesitamos. Necesitamos, oh Dios, no solamente de tu presencia, porque tú estás con nosotros. Tú has dicho que donde 2 o 3 estemos reunidos en tu nombre, tú estás en medio. Necesitamos también que nos abras el entendimiento para poder comprender tu palabra y asimismo también ser edificados, ser afirmados, ser consolidados en la obra que tú te has dispuesto a hacer con cada uno de nosotros. Bendícenos en esta tarde, que nuestros corazones sean afirmados en la fe que hemos abrazado para gloria y alabanza de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Pues bien, mis amados hermanos, vamos a leer, gracias, cuando aplaudimos para el Señor con fuerza, con ganas, porque Él es digno de toda alabanza. Santo Dios, bendito Dios, bendición, mi amado hermano. Gloria a Dios. Vamos entonces a leer, preste mucha atención a esta porción. Esto está en Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, hasta el versículo 23. Vamos a hacer referencia en esta tarde a estos 6, 7 versículos. El 15 dice: Él es la imagen Gracias, hermano. Gracias, Concepción. Muy bien. Dice así
la palabra del Señor, Colosenses capítulo 1, 15 en adelante, Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en sus mentes, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han escuchado, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oh bendito Dios. Preste mucha atención, vamos a tratar de ser breves pero concisos en este mensaje. Porque aquí lo primero que resalta es la intención del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que nosotros pongamos nuestra atención, pongamos nuestra vista, que tengamos presente quién es el que murió en la cruz del Calvario. Aquí está hablando del Hijo de Dios. Y vamos a ver que la misma Escritura nos habla que es el eterno Hijo de Dios, quien habitó con nosotros por un tiempo. Y aquí habla de cuál fue la obra que el Señor, nuestro Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, no solamente hizo con nosotros, sino con toda la creación. Preste mucha atención, porque la salvación, la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, al derramar su sangre, con esa sangre derramada, Él estaba haciendo la paz entre Dios Padre y toda la creación, no solamente con nosotros los pecadores, los hombres pecadores, sino con toda la creación. Usted se podrá preguntar, pero si solamente el hombre pecó, ¿por qué tiene que hacerse la reconciliación con toda la creación? Es lo que vamos a ver en la exposición de esta tarde. Lo que es la inmensidad del poder destructivo del pecado. El que pecó fue Adán y Eva al principio. Pero
su desobediencia nos ha alcanzado a nosotros en nuestros días y ha alcanzado a toda la humanidad que surgió de Adán y de Eva, pero no solamente sobre sus hijos, los hombres, sino sobre toda la creación. Y por eso podemos nosotros entender la magnitud, no solamente del poder del pecado, sino de la magnitud de la redención que hay en el poder de la sangre derramada por el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. La sangre de Jesucristo tiene el poder suficiente para limpiar toda la maldad que el hombre ha hecho durante todas las edades, no solamente entre la humanidad, sino también en toda la creación. Veamos lo que dice el Espíritu a través del apóstol Pablo cuando le escribe a los colosenses. Dice, porque en Cristo Jesús, o en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Aquí nos revela ya el Espíritu de Dios que quien ha creado todas las cosas que se ven y todas las cosas que no se ven, todo lo espiritual, los ángeles, los querubines, todo lo que no se ve con nuestros ojos, pero que es una realidad, todo ello fue creado por nuestro Señor Jesucristo. Todo fue creado por Cristo, el Hijo de Dios. Esto nos habla a nosotros de que Él era y es antes de toda la creación. Por eso les decía la semana anterior que hay muy mal entendimiento cuando se dice que Jesús es creado, lo cual es un error, es un engaño, porque Cristo no fue creado. Él creó todas las cosas. Él no fue creado, Él fue engendrado por Dios, que son dos cosas totalmente diferentes. Cristo fue engendrado por el Padre desde la eternidad. O sea que Cristo está desde la eternidad con el Padre. Antes de que se creasen todas las cosas, ya Él era. Y esto es importante porque cuando vemos la obra de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de la inmensidad de su sacrificio. Él, siendo el que ha creado todo, tuvo la necesidad de hacerse hombre como usted y como yo, para poder redimirnos con su muerte, para poder acercarnos al Padre, porque estábamos alejados del Padre. La Escritura habla de una reconciliación. Nosotros éramos enemigos de Dios como seres humanos. Estábamos separados de nuestro Padre a causa de nuestro pecado. Pero Cristo vino, murió en la cruz del Calvario, haciéndose un hombre, derramó su sangre, y esta sangre tiene el poder no solamente de limpiar nuestros pecados, quitarlo de nuestra vida, sino también de limpiar a la creación que fue contaminada por el pecado del hombre. Es lo que nos dice la Escritura. Y esto nos habla de la magnitud de nuestra salvación. Nos habla de la magnitud de la redención que ha sido hecha por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Mire usted, dos propósitos por los cuales fueron creadas todas las cosas. Fueron creadas para Cristo y fueron creadas por Cristo. Oh bendito Dios, todo fue creado para Cristo y todo fue creado por Cristo. O sea, Él creó todas las cosas porque esa era la voluntad del Padre, de que se creara todo. ¿Para qué? Para Cristo. Todo le pertenece a Cristo Jesús. Usted y yo y todos los hombres, aunque no reconozcan su pecado y se arrepientan, pertenecen al Hijo de Dios, quien creó todas las cosas para Él. Ahora bien, ese es el propósito inicial de nuestro Padre Celestial, que todas las cosas, todo lo creado, fuese hecho para la gloria de su Hijo, Cristo el Señor. Pero cuando entra el pecado, la gloria del Hijo fue destituida aún en la misma creación. Esto es algo nuevo que usted está recibiendo en esta tarde. Si bien los cielos cuentan la gloria de Dios, porque nos hablan de la creación, de las obras maravillosas de nuestro Dios y Padre por medio de su Hijo, Cristo el Señor. Cuando el pecado se introduce en el mundo, todo queda contaminado y tiene que ser restaurado por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dice más la Escritura: y Él es antes de todas las cosas. Aquí está hablando de que Cristo era antes de todas las cosas. Por eso es el primogénito de toda la creación. Y todas las cosas en Él subsisten. Oh bendito Dios. No solamente dice que Él es antes de todas las cosas, sino que todo lo que permanece actualmente, permanecen por su nombre, permanecen por su poder, porque dice subsisten en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Aquí hago un pequeño algo, hablando de la iglesia que somos nosotros. Entendamos lo siguiente, mis amados hermanos. Todo fue creado por nuestro Señor Jesucristo. Pero el pecado lo que hizo fue producir una separación entre Dios y nosotros. Cuando Cristo encarna, se hace hombre y muere en la cruz del Calvario, en ese momento lo que estaba separado de Dios ahora es unido mediante la fe en el Hijo de Dios. Por eso es importante, mi amado hermano, sumamente importante, que usted se mantenga en la fe a lo cual usted ha sido llamado. Porque antes nuestra vida era totalmente contraria y en enemistad con Dios. Pero ahora hemos sido reconciliados por el poder de la sangre de Jesucristo. Y Cristo ha sido hecho la cabeza de la iglesia que somos nosotros. Por eso es sumamente importante para nosotros comprender esto. Nosotros somos parte integrante
de Cristo el Señor somos su cuerpo aquí en la tierra. Él es la cabeza, está en los cielos. Y Dios está obrando en nosotros por el Espíritu de Dios para irnos perfeccionando. Más adelante vamos a leer que la obra que Dios está haciendo con nosotros tiene que ver con la santificación. La muerte del Señor Jesucristo, su sangre derramada, nos limpia de todo pecado y nos santifica, nos separa para que ahora seamos realmente por voluntad nuestra, por nuestra decisión, seamos de Cristo. Antes estábamos alejados de Él, antes éramos enemigos de Cristo, pero ahora por decisión propia nosotros tuvimos o tomamos la decisión de dejar el pecado que nos separa de Dios, que nos separa de Cristo, para estar unidos a Cristo como cuerpo suyo, siendo Él la cabeza, para agradar al Padre, a nosotros rendirnos a Cristo Jesús, porque Él nos ha creado realmente dos veces. La primera creación que hizo el Señor Jesucristo, el pecado vino y la destruyó. La separó del Padre. Pero cuando Cristo viene, Él ahora saca a la luz una nueva creación, que es una nueva creación en Él, en Cristo. Ahora somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios por medio de nuestra fe. Por eso es que debemos afirmar nuestro corazón en esa decisión que una vez tomamos de rendirnos a Jesucristo por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados. Y ciertamente la sangre de Jesucristo tiene el poder no solamente de limpiar nuestros pecados, sino de restaurar todo el desastre que el pecado ha hecho en la creación de Dios. Y es lo que vamos a ver en adelante. Estamos en Colosenses capítulo 1. El versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Por eso es que nosotros como cuerpo de Cristo también en nosotros habita la plenitud de Dios. Porque tan pronto la enemistad que teníamos nosotros con Dios fue quitada de en medio por el poder de la sangre de Jesucristo, asimismo ahora nosotros hemos recibido el Espíritu Santo que nos trae la plenitud de Dios. En nosotros habita la plenitud de Dios. Aunque usted no lo crea, entiéndalo. En usted y en mí, en la iglesia del Señor, habita la plenitud de Dios. Y en la medida en que nosotros vamos dejando el pecado de lado, nos vamos llenando más y más de la presencia de Dios en nosotros, para alcanzar esa plenitud que ya Cristo la obtuvo por medio de su muerte. Dice, y por medio de Cristo reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte, para presentarlos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Aquí hay, mire, hay una cantidad de sabiduría de Dios que usted debe recibir. Voy a enfatizar brevemente lo que aquí está establecido de parte de nuestro Dios.
Dice, por cuanto le agradó a nuestro Padre que está en los cielos, que en Él habitase la plenitud, toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas. Cuando Cristo murió en la cruz, Él estaba lleno de la plenitud de Dios. En esa llenura de la plenitud de Dios, cuando Él muere en la cruz, Él está abriéndonos a nosotros una puerta, que es la puerta de reconciliación con Dios, para que nosotros podamos tener y obtener lo que en Cristo habitó. Y lo que en Cristo habitó fue la plenitud de Dios. En ningún momento la plenitud de Dios se alejó de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que Él está en los cielos, esta plenitud permanece en nosotros, la iglesia, que somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me está siguiendo? Por el Espíritu de Dios, la plenitud de Dios está en nosotros, porque esto lo compró Cristo en la cruz del Calvario. Oh, alabado sea su nombre. Y dice, por eso, porque la plenitud del Padre habitaba en Él, Él al morir pudo reconciliarnos con Dios. Y no solamente a nosotros, sino todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué significa esto? Que antes no había paz entre el Padre y su creación. Porque el pecado había contaminado toda la creación. Yo quiero compartir con usted, para que tenga mayor comprensión sobre esto, lo que dice Romanos capítulo 8, el versículo 19 en adelante. Aquí está con mayor claridad lo que estamos hablando, lo que es la reconciliación que Dios hizo no solamente con nosotros, los hombres pecadores, sino también con toda la creación. Porque el anhelo ardiente, escuche lo que dice esta porción, es sumamente importante. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud. Voy a leer esta última porción. Dice así: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¡Oh! Grande es esto. Toda la creación está actualmente sujeta a la esclavitud. ¿Qué esclavitud? La esclavitud de la corrupción. Pero llegado el momento determinado por Dios, esta creación que está prisionera de la corrupción será liberada. ¿A qué libertad será llamada la creación? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Oh, bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Por eso es que dice la Escritura: en el presente momento nosotros no entendemos la grandeza de la obra que ha hecho nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Porque ahora nos vemos a nosotros mismos y nos vemos débiles. Nos vemos sujetos todavía al pecado. Nos vemos todavía sujetos a las tinieblas, al poder de las tinieblas en nosotros. Pero hay un día determinado por Dios
cuando venga nuestro Señor Jesucristo en las nubes a buscarnos a nosotros, su iglesia, la iglesia que esté viva, incluso la iglesia que haya muerto hace cientos de años atrás, pero que murieron esperando la resurrección cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Hoy serán levantados a los cielos y nosotros seremos transformados para reunirnos con el Señor. Esa es nuestra esperanza, que también es la esperanza de toda la creación. La creación, dice la Escritura, está gimiendo, esperando ese momento. Usted debe saber que cuando Adán y Eva pecaron, la tierra fue maldecida a causa del pecado. Y por eso es que la tierra no es tan generosa con el hombre como lo es y lo fue antes de que el hombre cayese en el pecado. Esto nos habla del poder del pecado. Pero lo que estamos escuchando de la palabra de Dios nos habla del poder supremo de la redención que es en Cristo Jesús. El poder magnífico de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Que por medio de ella no solamente los hombres somos liberados de la esclavitud del pecado, sino también toda la creación es liberada de la esclavitud, de la corrupción. El pecado lo que trajo fue corrupción a toda la creación. Y cuando hablamos de toda la creación, se habla de lo invisible, creado todo lo invisible y todo lo visible, que fueron creados por Cristo Jesús y fue creado para Él. Por eso como que la creación entró en un suspenso hasta que se manifiesten los hijos de Dios en gloria, para que toda la creación pueda reflejar la gloria eterna de nuestro Dios, que se ha de reflejar primero en nuestras vidas y se verá reflejada en toda la creación. Y es lo que dice esta porción, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime. La creación actualmente está gimiendo, toda ella en unísono, gime a una, y a una está con dolores de partos hasta ahora. Hace 6,000 años la creación está gimiendo, la creación está en dolores de parto, esperando el momento glorioso del regreso de nuestro Señor Jesucristo en gloria, para que la iglesia, nosotros los hijos de Dios, podamos también ser glorificados juntamente con Él, que podamos recibir la gloria que Cristo nos ha dado, que todavía no se ha manifestado, porque estamos en medio todavía de este cuerpo de pecado. Quiero terminar con esto, volviendo ya al final de Colosenses, porque esto es sumamente importante para nosotros. Muchos empezamos este caminar en Cristo, muchos invocamos el nombre de Jesucristo para salvación, pero en el camino nos vamos rezagando y nos vamos quedando y nos vamos saliendo de lo que es la obra que el Señor está haciendo con nosotros. Dice así: y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en sus mentes, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Escúcheme con atención. Dice: antes nosotros éramos extraños y enemigos a Dios o de Dios. En nuestra mente
vivíamos pensando en el pecado y en hacer pecado y malas obras. Pero ahora, dice la Escritura, Él nos ha reconciliado en su cuerpo por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y termina diciendo, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han escuchado, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Termino con esto. Dice, para presentarnos santos y sin mancha delante de Él, delante de Cristo. Si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos escuchado. Un exhorto, les exhorto, mis amados hermanos, afirme su corazón hoy, para no moverse del llamado que Dios le ha hecho en Cristo Jesús, a través del Evangelio que ha sido predicado aquí en el parque. Usted debe permanecer fundado y firme en la fe. Por eso es importante que usted venga a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te produce fe. Si tú no recibes la palabra de Dios, tu fe se va debilitando. Y la fe es la que hace que permanezcas firmes, que estés firmes, sin moverte de un lado al otro, hasta alcanzar la esperanza a la que fuiste llamado. Nosotros somos salvos en esperanza. ¿Sí? Hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido apartados para Dios, para Él, para la gloria de su nombre. No deje pasar usted la obra que el Señor inició en usted. Afirme su corazón delante de Él. Afirme su corazón. Vamos a hacer una oración en este momento para lo que hemos recibido y confesado el nombre de Jesucristo. Hoy el Señor nos afirma, porque hay mucha tentación a nuestro alrededor que trata de sacarnos de la decisión que una vez tomamos por nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que el Señor le ha llamado a que seamos para la alabanza de su gloria. No deje que el poder del pecado lo entorpezca, sino